Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. De nuevo es un gusto tenerle aquí de nuevo escuchándonos o viéndonos, ya sea cual sea la plataforma que esté utilizando. Es un gusto de nuevo y qué bueno que nos está nuevamente acompañando para aprender juntos de la palabra de Dios. Ya sabe que nuestra única intención es hablarle de estos temas que preparamos con mucho gusto para hablarle acerca de lo que dice la Biblia. Por eso el nombre del podcast es Hablando con la Biblia. Y es un gusto de nuevo tenerlo con nosotros aquí en este día, en este episodio nuevo, en este tema nuevo. Ya sea que nos esté escuchando o sea que nos esté viendo, reciba un saludo y ojalá te esté teniendo un buen día. ¿Qué tal? Su hermano Miguel Gómez, de nuevo agradecerle por escucharnos y vernos, y le damos la bienvenida a este nuevo tema. Un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias que nos siguen regalando de su tiempo, gracias que siguen tomando de su día a día una porción. Sabemos que es a veces complicado y qué bueno que usted siga poniendo siempre las cosas del Señor por delante, y para nosotros es de ánimo saber que se interesa por los temas y que nos siguen escuchando, nos siguen viendo. Agradecerle por eso. Pues hoy tenemos un tema interesante, hoy tenemos un tema como siempre. Todo lo que está en la palabra de Dios, dice la misma escritura, que todo es para nuestra enseñanza, que todo es para que nosotros podamos seguir creciendo. Y bueno, ese es uno de los temas que precisamente nos va a ayudar a crecer, sobre todo en esta relación que debemos de tener con el Señor. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la parte de las oraciones, pero nos vamos a enfocar más a la parte de cuando estas oraciones no son contestadas. No sé, ya me ha perdido quién iba a dar la intro, pero creo que si me estoy adelantando, pues me dicen, sin problema. Bueno, el tema va a ser precisamente vamos a hablar un poquito de manera así como muy, muy rápida de qué es la oración como tal, pero como le dijimos, nos vamos a enfocar un poquito más en la parte de las oraciones no contestadas. ¿Cuáles son las causas de que no se contesten estas oraciones? Vamos a ver que a veces son causas positivas, es decir, a veces Dios no quiere que nosotros resultemos dañados con algo que a lo mejor nosotros pensamos que es lo correcto cuando no lo es. Que también hay otras ocasiones en que muchas de las oraciones no son contestadas por cosas que nosotros mismos provocamos, y precisamente partir de ahí para poder entender y mejorar esta relación con el Señor por medio de la oración. Nosotros vamos a ver precisamente que uno de los grandes privilegios que tenemos como creyentes es la oración. En uno de los episodios ya habíamos hablado si Dios escucha a todas las personas, o si Dios oye las oraciones de todas las personas. Y precisamente por ahí yo quisiera empezar mis puntos de vista a partir de si Dios escucha a todas las personas. Sí, Dios escucha a todas las personas, porque Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente, pero verdaderamente no todas las personas tienen la capacidad de orar para con Dios. Recuerdan ahí en Lucas 18, si no me equivoco, en el fariseo y el publicano. Dice que el fariseo subió a orar a Dios, pero cuando vemos cómo empezaba a orar este fariseo, vemos que dice que él oraba consigo mismo. Y hay muchas personas que siguen orando consigo mismo. ¿Por qué? Porque en su corazón aún no tienen a Cristo como Salvador, porque aún en su corazón verdaderamente no tienen el Espíritu, que es precisamente el que nos ayuda a comunicarnos con Dios. Es el que precisamente es vamos a decirlo así, intermediario entre el hombre y Dios. Y vemos en cambio al publicano que precisamente él sí fue escuchado, que regresó justificado y demás. Entonces, primeramente, partir de ahí, si nosotros queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, pues lo primero que tenemos que hacer es tener a Cristo como Salvador personal. Dice la misma escritura en muchos de los salmos, en los proverbios, que el oído de Jehová está atento a los justos, pero que verdaderamente el oído de Jehová como si fuera está cerrado a los impíos. Entonces, si aún nosotros no tenemos a Cristo como Salvador, pues tengamos la garantía de que seguramente nuestras oraciones no van a ser
escuchadas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. No sé, hermanos, ¿qué más tengan ustedes también en la parte introductoria? Sí, precisamente queremos enfatizar en sí las oraciones no contestadas. Yo creo que todos tenemos esas experiencias donde por necesidades algunas hacemos oraciones a Dios y a veces no pensamos mucho, como dice la palabra, en su voluntad, sino más bien en la nuestra, en una necesidad muy propia, y a veces vemos que oramos y oramos y oramos específicamente en esa necesidad y vemos que no hay respuesta. Entonces a veces queremos hablar precisamente lo que conlleva todo eso. A veces hay desánimo, a veces llegamos a pensar que Dios no nos oye, o a veces llegamos a pensar que a Dios no le interesa, pero queremos como si fuera así tratar de explicar un poquito acerca de esto. Y bueno, yo quisiera ¿quieres algo de introducción para eso? No, adelante. Sí, nada más quería enfatizar lo que es una oración, a lo que Paco enseñaba. Para entenderlo, una adoración es hablarle a Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Y una oración es hablarle a Dios, obviamente a través del nombre de Jesucristo, de alguna necesidad sobre nosotros, ya sea de nosotros mismos, de algún familiar, de la asamblea, etcétera. Pero es hablarle acerca de necesidades. Y no solamente una oración tiene que ver con necesidades, sino también con gratitudes, con no sé, ¿cuál era la otra parte de la gratitud? Rogativas, peticiones. Así es. Entonces, ya sean rogativas, ya sean acciones de gracias. Acciones de gracias, sí. Y yo creo que más bien esta necesidad o este punto que queremos enfatizar no va tanto con acción de gracias, porque usted sabe, acciones de gracias es obviamente gratitud, sino van más como con peticiones o rogativas. A veces nos encontramos en necesidades muy grandes y cuando oramos a Dios, hasta dentro de la oración le pedimos que le rogamos, ¿verdad? Esas son las rogativas. Y no sé, a veces nos gana más la carne, más la necesidad carnal, y vemos que esas rogativas, esas peticiones que le hacemos a Dios, o son muy tardadas o realmente nunca tuvimos una respuesta. Entonces queremos a través de algunos versículos especificar o tratar de hablar el por qué no hay respuesta o el por qué se tarda tanto. Entonces trataremos de explicar algo de esto. Sí, ya de manera como para empezar viendo el tema, muchas de las veces quizás nos ponemos a pensar de que, híjole, yo pedí esto y pues Dios no me ha respondido, quizás pues no me escucha o quizás ya de alguna manera uno piensa, no, pues ya me olvidó o X cosa, ¿no? Porque llega a pasar. Yo he platicado a veces con hermanos que me han comentado así esto de que no, yo siento que a veces ya Dios no me escucha, pero realmente Él siempre está atento a la petición de como decía Paco, de los que ya tenemos a Cristo como Salvador. Pero realmente también hay un ejemplo que a veces hemos escuchado de que, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, pues no pedimos algo que no está en el menú, o sea, nos tenemos que sujetar pues a lo que el restaurante ofrece. No podemos pedir algo que el restaurante no nos puede hacer o no nos puede brindar ese servicio. Entonces, cuando pedimos también hay cosas que nos debemos de sujetar o cosas de las cuales tenemos que saber para poder hacer una buena oración o una buena petición hacia Dios. Entonces, creo yo que también algunas de las veces cuando Dios no nos responde es porque estamos pidiendo mal. Y para esto, para ir empezando con el tema, quiero leer en Santiago 4, el versículo 3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, quizás muchas de las veces al momento de orar y pedir algo y de sentir o de percibir de que, híjole, Dios no me ha respondido, quizá también es porque estamos enfocándonos en algo
que pues no es provechoso para nuestro bien o para nuestra vida. Por ejemplo, un ejemplo así muy sencillo. Quizá yo me estoy enfocando por algo que ahorita la juventud usa, ¿no? Quizás algún aparato electrónico y yo, Señor, dame esto, pero pues sencillamente o prácticamente pues a veces son cosas que nada más son para nuestros deleites, o sea, para entretenernos o X cosa, pero realmente cuando son oraciones hacia Dios, tenemos que ponernos a pensar si eso nos va a servir para nuestra vida espiritualmente. O sea, no nomás se trata de, se me antojó esto, pues déjaselo pido a Dios, sino sinceramente a veces tenemos que pensar que las cosas que tenemos que pedir a Dios sean provechosas para nuestra vida. O sea, no se trata nada más de cualquier cosa que se nos antoje, se pide a Dios. Entonces, Dios te va a dar las cosas que tú necesites, las cosas que te vayan a servir, que te vayan a ser de bendición en tu vida. Entonces, también hay que ponernos a pensar de esta parte si realmente lo que voy a pedir me va a ser de bendición, porque muchas de las veces si pedimos algo y Dios no nos responde, pues no es porque Dios no nos escuche, sino porque Dios sabe pues que eso que estamos pidiendo no va a ser de provecho para nuestras vidas. Quería comentar antes de continuar, del Salmo 22, Salmo de David, de lo que mencionabas al principio, Josué, cómo esto a veces, muchas de las ocasiones llega a ser de desánimo. Es decir, yo estoy orando a Dios, estoy orando, estoy clamando, estoy suplicando, estoy pidiendo y no veo su respuesta. Y muchas de estas ocasiones, como vamos a mencionar ejemplos, hay cosas que claramente, como lo leíste ahí en Santiago, nosotros estamos pidiendo para nuestros propios deleites, pero tal vez hay cosas que verdaderamente son legítimas y que muchas veces eso es de desánimo. Por ejemplo, un creyente que desgraciadamente tal vez tenga algún familiar o él mismo que esté pasando por una situación de salud y clame a Dios, Dios mío ayúdame, pues es algo legítimo. Tal vez esté pasando su familiar por una situación o su hijo, etcétera, qué sé yo, y es algo legítimo. O tal vez lo hayan corrido de su trabajo y es algo legítimo porque necesita mantener a su familia o qué sé yo. Y que cuando es, como tú dices, para nuestros deleites, pues a veces uno mismo se da cuenta y dice, pues sinceramente lo que estoy pidiendo no es para vivir las cosas del Señor, ¿verdad? Pero el problema creo que a veces más grande es cuando es algo que consideramos nosotros como legítimo y que no vemos tal vez la respuesta del Señor en el momento que nosotros nos gustaría, y que eso muchas veces es para desánimo. Sí, y como muchas veces lo hemos escuchado, eso desgraciadamente a veces nos lleva a dudar de si Dios nos escucha, si Dios tiene cuidado de nosotros, si verdaderamente Él se preocupa por sus hijos, si verdaderamente es que Él nos escucha, porque muchas veces dudamos si verdaderamente nos escucha o no. Y precisamente quisiera ver algo aquí del salmista. Dice David, Salmos capítulo 22 y versículo 2 dice... Bueno, desde el 1 voy a leer, obviamente sabemos que es un salmo mesiánico, si lo vemos de esa manera, pero que también era algo que David estaba viviendo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea, ahí creo que David está pasando precisamente por esta situación en la que él cree que Dios está lejos, que Dios se ha alejado de él, que lo ha desamparado. Y repito, esto es un salmo mesiánico como tal, pero también en ese momento David estaba pasando por esta situación. Y quisiera poner atención en el versículo 2, dice, Dios mío. Algo importante es que como David le sigue llamando Dios mío. Dios mío, Dios mío. Él está seguro de quién es Dios, pero a lo mejor en ese momento está pasando por una situación adversa en la que se siente, como todos nos hemos sentido, tal vez agobiado, que se siente desamparado, que tal vez empieza... no a dudar, porque no voy a poner palabras que David no puso, pero que sí verdaderamente él está con este anhelo verdaderamente de en ese momento sentir la cercanía de Dios. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y precisamente hay ocasiones en las que nosotros estamos clamando a Dios
y no vemos su respuesta. Y clamamos de día y de noche. Esto quiere decir que David estaba constantemente clamando, pero no veía respuesta. Pero lo que quisiera llegar es lo que dice el versículo 3 y el versículo 19. Dice, pero tú eres santo. Y dice el 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Es decir, querido hermano, querido creyente, aunque muchas veces se encuentre usted en estas situaciones tan adversas y en las que a veces creemos que Dios no nos responde, deberíamos de ser como David. A pesar de sentirnos así, seguir pidiendo y seguir orando y seguir clamando, no te alejes, fortaleza mía. Porque verdaderamente debemos de tener esa seguridad de que Él es santo, de que Él es Dios, de que Él nos escucha y que tal vez en ese momento no estemos recibiendo la respuesta que nosotros esperábamos, pero que Él sigue estando con nosotros, de que Él sigue estando cercano a nosotros y de que Él es nuestra fortaleza. Y yo sé que a veces nos va a costar un montón de trabajo mantenernos en esas situaciones, porque quisiéramos que la respuesta fuera rapidísima, pero verdaderamente a veces no sabemos nosotros cuáles son los propósitos que tiene Dios. Y creo que precisamente aquí David nos va a dejar claro esto, de que tal vez él en ese momento se siente así, pero vemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, como que después David encuentra esa luz, como decimos, ¿no? A veces al final del túnel, en la que yo me sentía en un túnel tan denso, pero que después cuando él ve todo el significado, cuando él ve todo lo que Dios tenía preparado, él claramente puede decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y que a veces así deberíamos de tener esa misma actitud nosotros, en que hay ocasiones en que vamos a orar por cosas legítimas, por cosas que nosotros creemos verdaderamente importantes y que lo son, pero que aún así Dios a veces va a Él a hacer cosas que nosotros no entendemos en el momento, pero que nosotros debemos de seguirnos aferrando. Y que en lugar de tener los pensamientos de no, pues Él no tiene cuidado de mí, Él no me escucha, Él no está atento, Dios ya me dejó de cuidar, Dios ya se apartó, Dios ya se alejó. Al contrario, es seguir aferrándonos a que Él es el que nos puede ayudar y que es el que nos puede socorrer en esos momentos de aflicción o de angustia. Así es. Sí. Bueno, yo quiero leer también un versículo en Mateo capítulo 7, hablando acerca de la oración. Dice Mateo 7 y el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, con esto podemos darnos cuenta que Dios sabe de nuestras necesidades y obviamente Él se compadece también por nosotros, por lo que necesitamos. Pero también pensando en estas oraciones que a veces no son contestadas o a veces tardan mucho, obviamente dice aquí que nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, con más Dios. Y obviamente con más Dios, siendo el bueno, sabe lo que necesitamos, pero aún así, Él teniendo el poder sabe lo que necesitamos. Y hay veces escuchamos en oraciones hermanos decir que gracias por lo que nos ha dado, por lo que nos ha contestado, pero también gracias por lo que no nos ha dado. Entonces, para empezar, un punto yo creo que deberíamos de considerar es que a veces dentro de nuestras oraciones Dios sabe si esto que estamos pidiendo a lo mejor nos va a hacer mal o nos va a hacer cambiar a veces de opinión. Entonces Dios sabe realmente lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Y me hace pensar en la necesidad, como dice el himno, la necesidad que hay de orar. Obviamente hay mucha necesidad y
podemos tomar el mejor ejemplo que fue Jesucristo mismo. Él oraba mucho al Padre, siendo el mismo Dios, pero Él oraba. Y recordemos cuando Él iba a ir a la cruz, Él pudo orar y decir: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y obviamente, hablando de la voluntad de Dios, quisiera leer también en 1 de Juan. Dice el versículo 5 de 1 de Juan, y el versículo 14 dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esto es muy importante. Yo sé, dice aquí que pedid y se os dará. Entonces, para creyentes que quizás son nuevos, obviamente pedid y se os dará, pero es de acuerdo a su voluntad. Como leímos acá, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo sé, en necesidad hay mucha necesidad, y quizás alguien le ha pedido un vehículo, y a uno sí se lo da y a otro no. Pero Dios sabe su voluntad. Y bueno, quisiera yo tocar un punto importante que, de acuerdo a mi experiencia, a veces oramos y a veces la oración sí es contestada, pero es contestada de forma diferente. Y a veces nosotros no comprendemos o más bien queremos ver que nuestra oración sea contestada tal como la pedimos, pero quizás no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es una. O quizás ha sido contestada, pero no tenemos los ojos tan abiertos para verla. Y bueno, quiero poner un ejemplo para entender un poco. Y es algo, como decía José, algo muy sencillo. A veces en mi trabajo tengo que manejar camiones. No siempre lo hago, pero a veces me toca y me toca transportar algunas cosas. Y obviamente siempre oro. Y oro que me cuide o que me ayude a llegar con bien, así como también pido por otros. Entonces, ya venía de regreso. Fue un lugar allá en Jalisco. Y me paré en la gasolinera, revisé el diésel de los camiones y le pedí a Dios que me cuidara y que me ayudara a llegar con bien. Entonces, vengo confiado. Y a veces cuando el camión está de un lado, el diésel se pasa para otro lado. Y esto hace que ya no jale del tanque que jala y como que se empieza a ahogar, le entra aire y se apaga el camión. Entonces tenemos que sacarle del diésel del otro para emparejarlo. Ya venía manejando y avancé mucho. Y ya el camión me empieza a fallar y pues, se me apaga, pero alcanzo a brillarme. Entonces empecé, como todo hombre atraído, obviamente más bien seducido por la carne, empecé como a renegar, ¿verdad? Y decir, pues yo oré a Dios. O sea, Dios, yo te pedí que me ayudaras, ¿por qué no me ayudaste? Y mira, se me quedó el camión aquí. Y bueno, empecé a renegar. Empecé a tratar de arreglar el camión. Y ya después comprendí y dije, bueno, normalmente cuando pasa esto, el camión puede avanzar muy poquito, yo creo unos 10 minutos y se me apaga. Pero pude avanzar toda la autopista, salí y por la carretera que iba, son de las carreteras que no hay para dónde orillarse porque hay barranca. Y precisamente donde se me apagó había un pedacito y ahí pude llegar. Entonces me puse a recapacitar y digo, bueno, pues obviamente Dios me escuchó mi oración. O sea, a lo mejor el camino era para que se me quedara a medio camino y no iba a poder salirme, pero Dios fue fiel y me ayudó. Y sí, o sea, se me apagó el camión precisamente en el lugar donde me pude salir. Entonces, hay veces que pedimos las oraciones y queremos que sean contestadas tal y como yo la pienso. Bueno, entonces, para concluir, nada más en esos puntos, hay oraciones que sí son respondidas, pero de una forma diferente a como explicaba. Y precisamente es donde a veces ahí nosotros, quizás por falta de fe, no los podemos ver, pero hay oraciones que Dios las responde, pero no como nosotros a veces lo pedíamos. Pero también hay oraciones que, como habíamos leído, quizás no fueron la voluntad de Dios y simplemente Dios no decidió responder. Sí, también es importante considerar que como creyentes igual estamos en este mundo y
Y está este versículo que dice que Dios dice, no te pido que me quites del mundo, sino que me guardes de él. Entonces, no estamos excluidos de que no nos va a pasar nada malo, o nunca vamos a sufrir enfermedades o quizás situaciones pues catastróficas o malas experiencias, pero realmente sí, Dios siempre está a nuestro cuidado, y realmente de todas las aflicciones que pasemos o vivamos en este mundo, cuando estemos en el cielo, como dice este himno, Dios dará su explicación, el por qué sucedió tales cosas. Y sinceramente, si nos ponemos a pensar así muy a fondo, quizás a veces de las cosas que nos lleguemos a quejar o quizás como por qué me sucedió esto, quizás no va a ser nada comparado con lo que muchos en la antigüedad sufrieron. O sea, un poco pensar, al apóstol Pablo lo apedrearon, al otro discípulo lo crucificaron de cabeza. ¿Quién fue? Ahorita tenía el nombre. Pedro. A Pedro. Entonces, realmente, y a otros cristianos inclusive los arrojaban a los leones o los prendían vivos en fuego. O sea, realmente sí ha habido muchas situaciones muy diferentes a lo que hoy normalmente le podría suceder a un creyente, pero realmente sí, Dios está a nuestro cuidado y no hay que pensar de que no, pues me pasó esto, ya Dios no está conmigo. Siempre está Dios ahí, y quizás puede parecer como que te está yendo mal, pero siempre vamos a encontrar una salida. Precisamente creo yo que la actitud entonces que deberíamos de tener a veces cuando no encontramos respuesta es, en lugar de enojarnos, en lugar de dudar si Dios nos escucha o no, creo que deberíamos de empezar a buscar el por qué. Y en este por qué obviamente va a haber muchas soluciones tal vez, o va a haber aprendizajes, enseñanzas, ya sea positivas o negativas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo oró: Padre, si es posible, pasa esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y pudiéramos pensar que Dios no respondió su oración, por así decirlo, ¿no? Porque no vemos que le haya dicho, no, pues sí o no. Pero el Señor Jesucristo después, como si fuera, entiende, por así decirlo, obviamente Él es omnisciente también, Él sabe todo, pero Él después le dice a Pedro, cuando él saca su espada, le dice, guarda tu espada, y le pregunta, ¿la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Entonces ahí estaba la respuesta. El Señor, por así decirlo, recordó el propósito para lo que Él había sido enviado, y que muchas veces a nosotros no nos gusta estar en situaciones difíciles. Uno se pone a pensar en el Señor. La copa que el Padre le había dado a beber significaba sufrimiento, dolor, angustia, mucho dolor, llevar los pecados, etcétera, etcétera. Tantas cosas que uno puede ver crueles en la cruz del Calvario, pero que Él entendió que por medio de eso es que verdaderamente vendría la salvación de las almas, y que no le importó y se sujetó a esa voluntad y la llevó a cabo y la cumplió. Entonces, muchas de las veces nosotros a veces estamos pasando por situaciones complicadas, adversas, etcétera, y es obvio que nosotros no quisiéramos estar ahí porque pues nos cuesta trabajo y porque es difícil a veces estar ahí, pero que de ahí a veces van a surgir las mejores enseñanzas, o que muchas veces Dios va a utilizar eso, precisamente el sufrimiento o las angustias, para que nosotros podamos cumplir con la voluntad suya. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios los pudo haber llevado por el camino corto, pero los llevó por el desierto, donde precisamente iban a ejercitar su fe y donde precisamente iban a conocer más a Dios. El apóstol Pablo pudo decir que él había rogado 3 veces para que fuera quitado el aguijón que él tenía en la carne, pero luego después él mismo se da cuenta y dice que este aguijón fue puesto para que él no se sobreexaltase, para que no se exaltase sobremanera, es decir, que no se pusiera por encima de los demás. Y muchas veces Dios, precisamente como bien lo decía nuestro hermano Miguel, no va a responder de la forma en que yo quiero, sino de la forma en que mejor me conviene. Abonando un poquito más a lo que decía Miguel hace rato del versículo donde leyó, de si Dios, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas,
Dios siempre va a buscar lo bueno para nosotros y nosotros deberíamos de tener confianza precisamente en eso. Tal vez en ese momento, mira Pablo, si no te quito el aguijón, es por tu beneficio. Mira, ¿sabes qué? Si no te respondo de la manera que tú quieres, es por tu beneficio. Entonces, siempre deberíamos de buscar la parte positiva o qué es lo que Dios me quiere enseñar antes de ponernos a dudar si Dios no me responde, si Dios no me escucha, si ya no me quiere. Porque nosotros vemos claramente que Él está atento a nuestras oraciones, que Él es bueno, que Él sabe dar buenas dádivas, que Él verdaderamente se preocupa por los suyos. Sí, vemos en Apocalipsis cuando dice que está lleno, se me fue del incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, las oraciones están en la presencia de Dios. O sea, el mismo escritor a los Hebreos nos dice, entrad confiadamente hasta el trono de la gracia, donde eres gracia y oportuno socorro, pero que muchas veces, como bien nos dice la escritura, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y deberíamos de confiar en que si ya lo puse delante de Él, Él sabe el por qué me da o no me da algo, y que deberíamos de empezar a buscar cuál es el propósito. O sea, yo creo que esa debería de ser nuestra actitud. A ver, Señor, yo te he pedido tantas veces porque me hagas un cambio de trabajo, porque ahí donde estoy me humillan, porque ahí donde estoy me tratan mal, etcétera. ¿Por qué no lo has dado? Empezar, es que tú no me quieres, es que tú no me escuchas o te olvidaste de mí. Tal vez a lo mejor lo que el Señor quiere es que nosotros sigamos siendo de testimonio ahí, que a pesar de los maltratos y demás, que mostremos verdaderamente el carácter cristiano. ¿O sabes qué, Señor? Te he pedido por la salud de mi hijo, o te he pedido por la salud de mi esposa, de mi esposo, y tú no me escuchas, tú no me quieres. No, tal vez es verdaderamente lo que nos mantiene unidos a Él. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, no vemos eso? Y decía de una historia que hemos escuchado nosotros en muchas ocasiones, de la pareja. Empezaba a ir a las reuniones, pero vivían lejos del establecimiento, del local, y la asamblea empezó a orar precisamente por un carrito, que la pareja pudiera tener un carrito, y un carrito que a lo mejor eso iba a ser. La pareja, cuando no tenían transporte, no faltaba a las reuniones. Pero el Señor oyó las oraciones y les dio el carrito, y desde que tuvieron el carrito ya lo utilizaban para todo menos para las reuniones. Se iban de vacaciones, iban a un lado, se iban a otro, etcétera, y las reuniones ya quedaron de lado. O sea, y muchas veces es esa parte de que a veces no nos damos cuenta de que Dios utiliza esa parte de no responder de la manera en que nosotros queramos para nuestra enseñanza, para una cosa positiva. Porque muchas veces, yo no sé ustedes, voy a hablar por mí. A veces le pedimos al Señor algo y nos lo da, y en cuanto nos lo da, ni gracias le damos ya. O sea, ya me lo dio, ya hasta me olvido de Él. Y antes, cuando no lo tenía, todos los días estaba de rodillas, todos los días estaba preocupado por leer su palabra, todos los días estaba en comunión. Y yo muchas veces he dicho eso, dije, Señor, de haber sabido ni me lo hubieras dado, porque desde que me lo diste me olvidé de tus cosas, me olvidé de ti. Y a veces Dios por eso utiliza estas cosas que aunque son cosas legítimas, repito, pero que muchas veces a través de estas oraciones que nosotros creemos no respondidas, pero que muchas veces confundimos el no respondió con el no respondió a mi manera. Y a tiempo. Exactamente, porque creo que Dios sí nos responde en muchas ocasiones, pero no de la manera que nosotros queremos, sino que responde de la manera que Él sabe que nos va a hacer mejor a nosotros. Entonces empezar a buscar esa actitud de qué me quieres enseñar con esto. Sí, el otro día veía una frase que decía, no debo de preguntarme por qué me está pasando esto a mí, sino más bien debo de preguntarme qué me está enseñando esto. Entonces, y yo me imagino que todos en nuestra vida nos hemos preguntado esto, porque a veces uno se pone a echar la mente a andar, ¿no? Y uno piensa, ¿por qué Dios no nos da dinero y nos quita todas las preocupaciones y nos da todo lo que necesitamos en este mundo? Pero realmente, no digo que Dios no le dé bien dinero y cosas materiales en este mundo a las personas. Hay muchos que tienen dinero, pero Dios sabe que eso no le va a hacer mal a esa persona, sino al contrario, va a utilizar de sus bienes y su dinero para la obra del Señor. Pero si nos ponemos a pensar, si Dios nos diera todo lo que necesitamos ahorita a nosotros,
¿cuántos no dirían, no, pues ya tengo, me voy para acá, me voy así, y nos olvidaríamos de las cosas de Dios? Entonces, realmente y me pongo a pensar como padre, a veces es bonito que tu hijo llegue y te diga, ¿sabes qué? Ocupo esto, papá, o ayúdame con esto, o oye, estoy haciendo esto, no me eches la mano, no me ayudas. Entonces, el mostrar esa petición o pedirle algo a tu papá, pues es bonito. Entonces creo yo que también Dios, como nuestro Padre, pues Él está ahí para ayudarnos, o sea, Él se agrada cuando nosotros vamos y le pedimos, y Él sabe que nosotros estamos ahí esperanzados en que Él nos ayude. Él también lo toma de buena manera, que nosotros sepamos siempre que dependemos de Él, que Él está ahí para ayudarnos. Entonces es algo bueno la oración, pero también tenemos que tener en mente que cuando no responde, no es porque Él no quiere ayudarnos en eso o no quiere darnos tal cosa, sino porque Él sabe que no va a ser algo quizás de beneficio para nuestra vida o para X situación que vayamos a ocupar lo que estamos pidiendo, y quizás muchas de las veces, porque en lo personal me ha pasado, a veces pido algo y no se me da, pero pasa el tiempo y se me da algo mejor que lo que estaba pidiendo. Entonces, también eso sucede, que no te da lo que pediste porque Él te tiene algo mejor más adelante. Y muchas de las veces también Él quiere que practiquemos la paciencia. Sí. Porque si todo fuera inmediato, pues nunca aprenderíamos a ser pacientes, a esperar. Entonces, como ahorita ponías el ejemplo del desierto, ahí aprendieron paciencia, ahí aprendieron pruebas. Entonces todo es bueno, tanto esperar, tanto practicar la paciencia, tanto aprender de las pruebas. Entonces todo eso también es de beneficio para el creyente. Y fíjate, con lo que tú decías y con lo que Paco decía acerca de la necesidad, obviamente dentro de las necesidades también aprendemos, y conocemos más a Dios y conocemos más de su persona, pero cuando están hablando de eso me hace pensar en las bienaventuranzas. Yo sé, todos tenemos necesidades, y a veces le pedimos a Dios en oración que nos ayude en esas necesidades, tratando de querer que nunca tengamos necesidades. Entonces, imaginémonos, si no tuviéramos en esta vida como cristianos ninguna necesidad, a veces pensaríamos, no, pues siempre estaríamos agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Pero yo creo que a todos nos ha pasado. Como tú dices, Paco, cuando algo te da y ya cuando lo obtienes, ni siquiera las gracias damos. Entonces, si no tuviéramos ninguna necesidad en nuestras vidas, ¿en qué parte de nuestra vida estaría Dios? Yo creo que nosotros diríamos, o sea, en nuestra conveniencia, ¿no? Pues sí, lo tendríamos ahí presente, agradeciéndonos, pero no. Yo creo que si todos no tuviéramos ninguna necesidad, muy fácilmente y muy rápido olvidaríamos a Dios. Y yo creo que las necesidades son buenas. A veces las confundimos con algo malo, pero por eso decía que me hicieron pensar en las bienaventuranzas. Dice en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Dice más abajo, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Entonces, o sea, las bienaventuranzas son para todos los necesitados. Todos los que tienen alguna necesidad son bienaventurados. Entonces, el tener necesidad en cierta manera es bueno, porque siempre vamos a tener a Dios presente. Y no presente porque Dios quiere estar ahí, sino porque es cuando nos acordamos más de Dios. Y bueno, yo quería dar un punto de cómo no deberíamos orar, o en qué situación no deberíamos orar, en poner condiciones. O sea, a veces tenemos una necesidad y oramos poniendo una condición. Dios, si tú me ayudas, yo voy a hacer esto. O yo voy a hacer esto. O yo voy a dedicar mi tiempo en ti. Y no lo vamos a cumplir. Somos pecadores. O sea, somos pecadores ya perdonados, pero nunca vamos a poder hacer al 100% lo que deberíamos hacer. O lo que prometemos. O lo que prometemos. O sea, entonces, como recomendación, no hay que hacer oraciones poniendo condiciones a Dios. Y hablabas tú acerca
de la oración relacionada con la fe. Y esa es otra cosa que lleva de la mano con esto. A veces estamos en una necesidad tan grande que queremos pedir pruebas a Dios. O sea, Dios, si quieres que yo me vaya por aquí, o más bien, yo me quiero ir por aquí, pero no sé, necesito una prueba, ¿verdad? Y yo creo que todos en nuestra debilidad le hemos pedido al Señor pruebas en oración. O sea, si me pasa esto es porque sí va a ser por aquí. O si me das esta señal, entonces precisamente la oración también tiene que ver con la fe. No deberíamos de pedir señales ni pruebas. Obviamente dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Los judíos pedían señales porque ellos querían ver primeramente que algo existía para poder creer. Pero dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Y dice en Hebreos 11, el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Algo tan simple como el universo, nosotros por fe creemos que fue hecho, que fue constituido por la palabra de Dios, pero hay quienes necesitan pruebas. Y hay teorías de que no, fue una explosión, fue un chango. Entonces hay teorías, entonces también para la oración se necesita de fe. Y no deberíamos de pedir ni pruebas ni señales, sino deberíamos de pedir con fe. Sí. Me hiciste recordar una vez que yo le platicaba a mi papá que de repente me entraba dudas de que si era salvo o no. Y él me dice, no, pues yo también he pasado por esa situación, pero como aprendíamos el otro día en el estudio, que realmente una persona que no es salva, pues nunca va a tener dudas. Una persona salva sí va a tener esas dudas. Uh-huh. Y él me contaba de que a veces también cuando él tenía así dudas, decía, bueno, me voy a poner a ver la carretera. Si pasa un tráiler blanco, quiere decir que sí soy salvo. Y no pasaba el tráiler. Y ya él se agüitaba y decía, no, pues siento que no. Pero pues no depende del tráiler la salvación, sino realmente es la obra de Jesucristo. Entonces, sí, como tú dices, no, a veces uno podría decir, no, si pasa esto, quiere decir que sí, pero pues, realmente tenemos que pedir con fe y Dios sabe si nos lo da o no nos lo da. Y ahorita también se me vino a la mente de que a veces uno pide con el afán de tener y disfrutar de eso que quiere. Y siempre, a veces vivimos una vida en disfrutar lo que no tenemos o disfrutar lo que quisiéramos tener. Pero realmente a veces la vida también se trata de disfrutar lo que ya tenemos. Porque voy a poner un ejemplo así muy, muy sencillo, pero una vez jugando un juego, al principio yo decía, pues voy a jugar para tener esto y luego voy a tener esto y esto y esto. Y me di cuenta que ya cuando tenía todo, pues ya no me daba ganas de jugar porque ya lo tenía todo. Entonces realmente lo que yo quería o lo que me satisfacía no era tenerlo, sino el trabajar para tenerlo. Entonces muchos quizás podemos pedir para tener esto, para tener el otro, pero muchas de las veces no vivimos disfrutando lo que ya tenemos, sino nada más vivimos anhelando tener lo que aún no tenemos. Se convierte en avaricia. Ajá. Algo que yo quisiera, como de lo que decía Miguel, dice Santiago 1:6, que pidamos pero no dudando. Y eso es algo importante también, o sea, como tú dices, si nuestra oración no va acompañada de fe. Precisamente hoy leía en la mañana de Ana, en Primera de Samuel. Ella estaba afligida de corazón, dice que lloraba, sufría aflicciones y demás porque no podía tener hijos. Pero luego dice que ella oró, no comía, o sea, también dice ahí que no comía. Entonces dice que ella oró y que después de orar bajó y comió. Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿cuánta fue la fe de Ana? Porque ella aún no salía embarazada, pero ya sabía que había dejado la petición delante del Señor y que de una u otra manera le iba a responder. Y por eso ya cuando después de que oró, ella bajó, comió y como quien dice, pues otra vez tuvo esa felicidad. Y vemos cómo tiempo después se embarazó. O sea, y como tú dices, a veces nosotros quisiéramos que fuera en el momento, pero ya lo dejamos delante del Señor
deberíamos de tener la confianza y la certeza de que Él nos escuchó. Pero ahora yo también quisiera ver algunos puntos de que muchas veces sí, no nos responde, o Dios no que no nos escucha, porque repito, Él es omnisciente, pero que no nos responde por algunas cosas que nosotros estamos haciendo mal también, y eso también lo debemos de reconocer. Por eso hace rato yo decía que tenemos que buscar el porqué y tenemos que ser sinceros. Ya vimos ahorita que Dios a veces no nos responde porque es algo positivo para nosotros, pero también va a haber ocasiones en que Dios no nos responde porque nosotros estamos haciendo cosas negativas o que a Él no le son agradables. Lo primero, pues si tenemos pecado en nuestras vidas que no hemos confesado. O sea, porque pecado vamos a tener, dice Juan, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero luego dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero cuando hay algún pecado en nuestras vidas que nosotros no hayamos confesado, pues no vamos a tener certeza de que eso llega delante del Señor, porque pues no es algo agradable a Él, no es algo grato saber que uno de sus hijos está en pecado. Pues ¿cómo te va a escuchar? Sí, es como decías hace rato, Josué, de los hijos. Yo, por ejemplo, me acuerdo con mi padre, si yo me enojaba con él o si yo hacía algo, pues por mucho que yo le pidiera, no me lo daba. Aunque él supiera que era algo bueno para mí, no me lo daba. Por ejemplo, yo me enojaba con él y le decía, hey, dame 50 pesos porque necesito. Me decía, no te voy a dar nada hasta que no entiendas. La verdad, así me decía. O sea, él en su humanidad, pues. Sí. ¿Y cuánto más el Señor? Muchas veces también Dios no nos responde porque quiere que nos damos cuenta de que en nuestra vida hay pecado y que necesitamos abandonar el pecado. Para no tardar mucho, dice Primera de Pedro 3:12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Sobre los justos, es lo que decía, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Luego también dice los Salmos 66:18. Hay muchos ejemplos de esto. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, aquí el salmista está completamente de acuerdo que si él tuviera iniquidad, Dios no lo hubiera escuchado. Y entonces eso también debemos de ser críticos con nosotros mismos. A veces queremos que Dios nos escuche, a veces queremos que Dios nos dé, que Dios nos responda, pero nosotros estamos viviendo en pecado y así no se va a poder. Y esta es una de las causas también por las cuales no va a haber oraciones respondidas. Otra de las cosas, por ejemplo, también es no tener en cuenta o haber descuidado la lectura de nuestra palabra. Dice aquí, dice en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, muchas veces queremos que Dios sí nos responda rápido, que Dios nuestras oraciones como si fuera las tuviera ahí, que rápido nos diera pues lo que nosotros queremos. Como si fuera una obligación. Exactamente, pero dice aquí, el que aparta su oído para no oír la ley. Y nosotros muchas veces nos apartamos de Él, nosotros nos alejamos de Él y pensamos que, pues no pasa nada si de todos modos yo no leo. O sea, porque eso es oír la ley, por así decirlo. No pasa nada si yo no me congrego, no pasa nada si yo no asisto a las reuniones, no pasa nada si yo ya no leo la palabra, no pasa nada si no medito en ella. Y muchas veces aún nosotros quisiéramos que Dios nos respondiera y nosotros mismos sabemos que hemos descuidado nuestra relación con Dios. Y creo que eso es a lo que se refiere. Como dice ahí, al que descuida, lo voy a leer otra vez para no citarlo mal, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, Dios no le va a hacer grato esas oraciones que suban si Él mismo ve que nosotros nos hemos estado alejando y apartando de sus cosas. Y ahí también deberíamos de ser críticos. Oye, Señor, te he pedido y tú no me respondes. Pues sí, pues, pero a lo mejor tenemos una vida descuidadísima de las cosas del Señor. Ya no leemos, ya no asistimos a las reuniones, ya no nos congregamos, ya no adoramos, ya no meditamos en su palabra. Pues ¿cómo nos va a responder? Y no es que Dios no las escuche, pero tal vez Él va a utilizar eso de no respondernos para que nosotros nos demos cuenta, oye, pues verdaderamente me ha apartado de las cosas del Señor. Hay otra que dice, ¿por qué otra causa Dios no nos respondería?
Y dice Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, cuando nosotros oramos por vanagloria, seguramente Dios no nos va a responder. Si lo hacemos porque la demás gente nos vea, si lo hacemos, como decían ustedes, por nuestro propio beneficio personal, si lo hacemos por solamente quedar bien delante de los demás, que vean que yo soy elocuente, que vean que... No, esas oraciones no, Dios no las quiere. A Dios le gustan oraciones de corazón verdaderamente. Otra de las cosas también que podemos ver ahí en el Mateo capítulo 6, cuando utilizamos palabrerías o repeticiones. Dice Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, Dios no escucha las repeticiones y las palabrerías. Dios verdaderamente quiere ver oraciones que salgan directas desde el corazón. Y muchas veces me quedo pensando, por ejemplo, aquí la religión popular. Llega el momento de noviembre, creo, en adelante, o octubre, no sé bien la fecha, de que en las esquinas la gente según se reúne para el rosario. Y que son puras repeticiones y es pura palabrería. Y Dios no escucha eso. Pero a veces nosotros también como creyentes nos volvemos así de esa manera. A veces ya, yo he sido crítico y repito, hablo por mí. Sí, porque no me voy a atrever a hablar por alguien más. Pero yo a veces he caído en cuenta y digo, pues ya mejor hubiera de hacer una grabación. O sea, todos los días amanezco, gracias Señor porque tú me diste oportunidad de estar este día, te pido que me ayudes, amén. Pues eso ya son vanas palabras, o sea, eso ya ni siquiera llega. Y cuando uno empieza a hacer esto, pues verdaderamente eso ya no es una oración, ya es una repetición de frases. Y a lo mejor también por eso a veces Dios no me responde. ¿Por qué? Porque utilizo pura vana palabrería o puras repeticiones y ni siquiera ya es el corazón. Entonces eso es importante. Otra de las cosas que también enseña la escritura, de las cuales, porque a veces mi oración no es respondida, y esto va más para los hombres, dice primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, o sea con nuestras esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esto es algo importante para nosotros como varones. ¿Será que Dios no me está respondiendo por el trato que le estoy dando a mi mujer? ¿Será que no la estoy cuidando como Dios quiere que la cuide? ¿Será que verdaderamente yo no estoy tratando a mi mujer como vaso frágil? ¿Será que yo la estoy viendo como menos? Y eso dice la escritura, bueno, no es que lo diga yo, dice la escritura que eso tiene estorbo. Es decir, que hay una división, pues por así decirlo, en nuestras oraciones. Y que son cosas que a veces nosotros no nos ponemos a pensar en qué estoy haciendo yo, en que tal vez Dios no me responda porque hay pecado, porque estoy utilizando vana palabrería, porque lo estoy haciendo para mi propia vanagloria, porque tal vez no estoy siendo el marido que Él quiere que yo sea, como ya bien lo citaban ustedes, porque no estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, que esa es otra de las cosas. Dice Santiago, como ya lo leyeron ustedes, y no quiero ser repetitivo, en que muchas veces pedimos no conforme a la voluntad de Dios y pedimos mal y nos equivocamos en pedir. Otra de las cosas también que tú mencionabas, Miguel, de un creyente es difícil, pero hay mucha gente que nos ve que tal vez no es creyente y qué bueno, porque también es importante eso, pero que muchas veces ellos piden el nombre de otra persona. Y que Dios no escucha las oraciones porque dice del mismo Señor Jesucristo dijo, lo que pidas, pídanlo en mi nombre, o lo que pidieren al Padre en mi nombre, y es en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un muy buen hábito bíblico. No le llamaría yo costumbre porque es algo bíblico, que cuando terminamos nuestras oraciones es en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es en el nombre. Pero si yo le digo, te pido en nombre de San Quilmas el Petatero, pues no, o sea, no, mis oraciones no van a ser escuchadas. Y eso también es importante. O a través de algún santo. Exactamente, o sea, en nombre de San Pedrito de China o de San no sé quién o de la fulana o de Perengana, pues nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Y como repito, también hay mucha gente que piensa que
que Dios va a responder la oración de cualquiera que no sea salvo. Porque muchos eso dicen, no es necesario ni congregarte, ni mucho menos, ni nada. Dios sé que me escucha. Sí, Dios escucha. Pero leímos ahí en Primera de Pedro y en Proverbios y demás, que Él está atento a las oraciones de los justos. Y que aborrece al malo. Y esa es la verdad. Y eso también debe de ser claro. Y no se han dado cuenta, pero también, de cierta manera, las personas se dan cuenta de que, bueno, no sé si se dan cuenta o si lo intuyan o qué, pero hay veces que saben que uno es creyente y te dicen, oye, ¿no puedes orar por esto? O sea, y es como, oye, pues tú también dices que Dios te escucha, pues ¿por qué no oras tú? Pero como que, no sé si sepan o si lo hagan por, no sé, pero como que también ellos han de decir, no, pues sí Dios lo escucha. Fíjate, bueno, a lo que decía Paco, y hay un orden. Obviamente muchos creyentes lo sabemos, pero hay quienes no lo saben, pero el orden es este, o sea, Dios es mediador entre Dios y los hombres. Y dice un versículo que el que intercede por nosotros en cuanto a las oraciones es Cristo mismo. Entonces, en Hebreos dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Es muy importante, o sea, seguir este patrón o este orden. Y bueno, a lo que decías, Paco, también de las oraciones no contestadas, hay quienes pues viven su vida y poco a poco se alejan de las cosas de Dios, y es muy común verlos regresar, y a veces nos preguntamos, pues bueno, ya regresó esta persona, y qué bueno, pero ya después sabemos, o tiene una enfermedad muy grave, o un familiar se le murió, o sea, tuvo una necesidad muy grande que lo forzó a regresar. Pero sí, es... Sí. Yo no sé, bueno, no sé si vamos a ir ya. Pues sí, ¿no? Está cerrando. Ya vamos una hora, si queremos ir ahí concluyendo. Yo quisiera concluir precisamente con eso, estimados oyentes, hermanos. Lo primero que deberíamos de hacer, si nosotros hemos orado y hemos rogado y suplicado, y si Dios no nos responde, lo primero que deberíamos de ver es analizar nuestra vida. Sí, como decía, hay algunas características. Si estoy viviendo con pecado en mi vida que no he confesado, pues lo primero que debe hacer es confesarlo, porque Él es fiel y justo para que mis oraciones no tengan estorbo. Si yo a lo mejor lo estoy haciendo por mi propia vanagloria o por mi propia voluntad, pues empezar a ajustarme a la voluntad de Dios. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, en lo que muchos conocen como la oración del Padre Nuestro, que en realidad es una enseñanza de cómo orar, no una vana repetición, porque el Señor Jesucristo mismo, versículos santos dicen, no uséis vanas repeticiones, pues no era una repetición, sino una forma. Él dice, exactamente, hágase tu voluntad. O sea, si yo estoy pidiendo por cosas que son para mi voluntad y no están cuadrando con la voluntad de Dios, pues empezar a cambiar eso. Luego después analizar mi vida, cómo ando. Si mi oración ya se ha vuelto pura vana repetición y ya no tiene un trasfondo, si ya no es de corazón, si verdaderamente ya no muestro dependencia al Señor, pues entonces empezar a cambiar eso. Si lo estoy haciendo precisamente, yo estoy orando a lo mejor porque me den un trabajo, una casa, etcétera, pero yo como marido estoy tratando mal a mi cónyuge, pues entonces lo primero que debería hacer es tratar otra vez de hacer lo que la Biblia dice. O sea, siempre primero es valorarme primero a mí. Y si yo me valoro y digo, bueno, Señor, pues yo he confesado mis pecados, yo trato a mi esposa como tú quieres que trate, como vaso más frágil, yo lo hago de corazón, no son vanas palabrerías, creo que es algo conforme a tu voluntad, y aún así no me responde, pues entonces, como bien decía Josué, empezar a buscar el para qué y no el por qué. Señor, si no me ha respondido, ¿para qué? ¿Qué quieres que yo aprenda de esto, de lo que estoy viviendo, que tú no me has dado solución? ¿Qué solución es la que tú quieres? ¿Cómo es que tú quieres que yo salga con un aprendizaje? Y creo que eso precisamente es lo que deberíamos de entender. Primero, valorarnos a nosotros mismos y después, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú no me has respondido, ¿para qué? ¿Para qué quieres que yo esté pasando por esto? ¿Para qué permites que yo tenga esta situación? ¿Para qué el propósito de lo que Dios quiere? Eso es con lo que yo quisiera concluir. Pues yo quisiera también, como consejos, tener en cuenta que antes de que nosotros pidamos a Dios, Él ya sabe lo que necesitamos. Y como ya hemos leído, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, con ti más Dios.
pero sí es muy importante pedir primeramente con fe, pedir también con paciencia y sobre todo pedir de acuerdo a su voluntad. Y a veces yo creo que nos preguntamos, pues, ¿cuál es su voluntad o cómo pido de acuerdo a su voluntad? Pues deberíamos de pedir de acuerdo a su voluntad, pensando en lo que es el reino de Dios, como a veces lo escuchamos. No pedir, obviamente cuando no pedimos lo que es relacionado con el reino de Dios, con lo espiritual, con todo eso, y cuando pedimos de acuerdo a nuestras necesidades a veces carnales, no sé, a veces le pedimos un carro a Dios, y bueno, eso es un ejemplo muy vago, pero quizás el carro no es tanto para ir a la reunión, sino para necesidades carnales. Yo creo que se sale a veces lo que es su voluntad, y es solamente un ejemplo. A lo mejor usted está pidiendo quizás eso, pero como le digo, es solo un ejemplo. Tratar de pedir con la voluntad y obviamente entender que Dios es soberano y Dios es todopoderoso y Dios es muy sabio. Si a veces oramos y oramos y oramos y nunca obtuvimos respuesta, Dios tiene sus razones y obviamente deben de ser razones de acuerdo a su voluntad y razones, Él es Dios, son razones muy obvias que a veces nosotros no entendemos, pero Él sí las entiende. Sí, bueno, como conclusión también, siempre tener en mente que dependemos de Dios todo el tiempo. Entonces, y a veces uno se acostumbra a orar a Dios cuando es algo como muy grande o muy importante, pero realmente podemos hablar con Dios o pedirle hasta de algo muy sencillo, o quizás voy a pasar con alguien a decirle eso, ayúdame a hablar bien con él, o sea, cualquier cosa podemos hablar con Dios y pedirle que Él nos ayude, sea algo pequeño, sea algo muy grande, muy importante, todo siempre estar dependiendo de Dios. Y bueno, pues esperamos nuevamente le haya sido de ayuda, de bendición. Ojalá que nos hayamos podido expresar de una buena manera. Ojalá hayamos podido expresarnos bien, dar a entender el punto de vista de cada uno de nosotros. Y usted sabe que lo hacemos con un buen propósito de que aprendamos juntos de lo que la palabra de Dios nos dice. Usted sabe, como a veces dice nuestro hermano Paco, no somos expertos en los temas ni los más sabios, pero tratamos de hablar nuestro poco entendimiento, lo poco que sabemos, lo poco que hemos estudiado, lo que nos dice la Biblia. Muchas veces la Biblia es muy clara y no necesita como tanta explicación, pero pues estamos aquí para hablar de estos temas y ojalá haya sido de bendición. Ojalá sea de ánimo para ustedes y que si están pasando por esa situación, de ese sentir de Dios no me responde, Dios ya se alejó, Dios no me escucha, pues que valore. Si hay algo malo en su vida, de las cosas que la Biblia enseña que estorban para las oraciones, pues a cambiarlo. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Él dice claramente que si nos arrepentimos, Él acepta el arrepentimiento. Y que si no es así, pues que empecemos a buscar precisamente como leí al principio en el Salmo 22. Sí, Él clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo, pero después en el 23 Él mismo sabe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que Él tenía en cuenta que verdaderamente Dios siempre está. Y ojalá, querido hermano creyente, si usted está pasando por esa situación de sentir, como muchas veces decimos que las oraciones no pasan del techo, pues que sepa que si no hay algo malo, que Dios escucha su oración, que las oraciones llegan a la presencia de Dios y que Él las escucha, pero que Él en su soberanía sabe cuándo sí, cuándo no, cuándo es el momento, cuándo no lo es, y que nosotros muchas veces lo único que deberíamos de hacer nada más es sujetarnos a esa voluntad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos nuestras páginas en Spotify, Hablando con la Biblia. En YouTube igual nos encuentra de la misma manera, Hablando con la Biblia. En TikTok también puede encontrar pequeños videos cortos precisamente de lo que se graba aquí y algunas otras informaciones también. En Hablando con la Biblia también en TikTok. Y le seguimos invitando a que nos acompañe todos los domingos en punto de las 7, más o menos, hora de México, en la página de Facebook Centro Evangélico La Rinconada, a escuchar las predicaciones del Evangelio. Si a usted le sigue interesando estos temas de qué es la salvación, de quién es el Señor Jesucristo,
seguramente en esas transmisiones usted va a poder encontrar cuál es el objetivo del Evangelio y cuál es la obra del Señor Jesucristo. Pues muchas gracias, hermanos, muchas gracias, que tengan un excelente día, que siga teniendo todos ustedes que nos ven. Gracias por acompañarnos y qué bueno que estuvieron con nosotros. Saludos. Gracias, hasta luego.